yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es primero, la palabra o el espíritu? ¿Qué es primero, la palabra o el espíritu? ¿Qué es primero? Los que creen que es primero la palabra, levante su mano. Los que creen que es el espíritu, ok. En el principio, ¿qué se movió primero? Dice la Biblia que el espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, fíjese, primero viene el mover del espíritu y después dijo Dios. Entonces ya el espíritu, el Padre y la palabra. Sea la luz. Sea la luz es la palabra. Y el efecto es la manifestación de la luz. Entonces, cuando uno mira, hermano, por ejemplo, en la primera venida del Señor, ¿qué se manifestó primero? ¿La palabra o el espíritu? Cuando el Señor vino la primera vez cerca de 2000 años, ¿qué se manifestó primero? ¿La palabra o el espíritu? Pregúntele al que tiene a la par, ya que usted no me contesta, pregúntele. Cuando vino el Señor la primera vez, ¿qué vino primero? ¿La palabra o el espíritu? La palabra, el verbo. Vendrá en el poder y el espíritu de Elías para preparar el camino. Entonces, ¿qué vino primero? Que vino a preparar el camino. No, la palabra que iba a venir, sí, pero a la hora de manifestarse, que se manifestó primero. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Era la palabra o era el espíritu? Vendrá en el espíritu y el poder de Elías. Y entonces dice, ¿por qué dice que Elías debe venir primero y restaurará todas las cosas? A la verdad Elías ya vino, ¿o no dijo así? Y ustedes hicieron con él lo que quisieron. Entonces, ¿qué se manifestó primero? El espíritu. ¿Qué se manifestó después? El verbo, o sea, Cristo Jesús. Ok, bueno. Así como es el principio, así es el final. Entonces miremos el final. El espíritu y la esposa. Entonces, ¿quién va a venir después? Bueno, ¿quién es la palabra, pues? Entonces, por eso, volvamos. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién están llamando que venga? Y Cristo es la palabra. Entonces, en el final, igual. La esposa, el espíritu y él viene. Vino Elías, después vino la palabra, la manifestación de Cristo. Entonces yo creo que en este tiempo, amado hermano, nosotros necesitamos darle la importancia de vida a la palabra y al espíritu y a la palabra. Yo pienso que son las dos cosas, porque el Señor dice, mis palabras son espíritu y vivifican. Eso es lo que dice. Mis palabras son espíritu y vivifican. Entonces mire cómo decía David en el Salmo 119, en el salmo más corto de la Biblia. Así es, ¿verdad? Yo creo que usted, dígale al que tiene a la par, hermano, ¿usted está aquí? Pregúntele, hermano, ¿usted está aquí? Porque no es el salmo más corto, es el salmo más largo, hermano. Dígale al que tiene a la par, despiértate, despiértate, despiértate. Solo para ver si está aquí. Entonces, mire, este es mi consuelo. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado.
que tu palabra me ha vivificado. Entonces la palabra vivifica, pero también 2 Corintios 3:16 dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces yo puedo ver que la palabra vivifica, pero el espíritu vivifica. Y esas son las dos fuentes, hermano, de las cuales nosotros debemos de ser alimentados o vivificados, valga la redundancia. Necesitamos definitivamente la palabra. Necesitamos la palabra. Pero también necesitamos el mover de Dios en medio nuestro. ¿Aló? Necesitamos el mover del Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces, mire cómo dice, 1 Corintios 15:36. Necio. La otra versión, Biblia textual, dice insensato. Vírgenes necias, vírgenes insensatas, es lo mismo. Entonces aquí está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo a los corintios de Puerto Barrios. Y dice, lo que tú siembras no vuelve a la vida si no muere antes. O insensato, lo que tú siembras no es vivificado si no muere. Entonces, hermano, la carne para nada aprovecha. Es el espíritu el que vivifica. Entonces, el consolador, el ayudador, el paracleto, es el que ha sido dejado ahora con nosotros. Amén. Dios es espíritu. ¿Aló? Dios es espíritu. ¿Y cómo puedo yo percibir las cosas del espíritu? Solo por medio del espíritu. Solo aquellos que tienen vivificado el espíritu. Entonces la carne, dice la Biblia, que es un velo. Y que si el velo no es rasgado, entonces no trasciende lo que es del espíritu. Entonces, hermano, en esta reunión Cristo está. En esta reunión el Espíritu Santo está. Ahora, no se puede percibir a veces porque el velo de la carne no ha sido rasgado, porque el alma no ha sido reentrenada para poder recibir adecuadamente lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Y lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia es, iglesia amada mía, prepárate porque vengo pronto. Prepárate porque Cristo viene pronto a su iglesia a arrebatar. Pero entonces, hermano, fíjense pues, ¿qué pasaría? Mire pues, para los que me están viendo en la televisión, para los que me están viendo en las redes, es solo un ejemplo. ¿Aló? ¿Qué es lo que voy a decir? Un ejemplo. ¿Qué pasaría si el Señor viniera en este 2020? No le estoy diciendo, no le estoy poniendo fecha. ¿Qué le dije que era? Un ejemplo. Ok. ¿Cuánto tiempo necesita usted para prepararse para cuando Él venga? No le estoy diciendo en enero, no, ni febrero, ni marzo, abril, ni mayo, ni diciembre. No le estoy diciendo ningún mes. Es un ejemplo. Pero si viniera en enero, ¿qué hace usted para prepararse? ¿Y si viene en febrero? Pero algunos, como cuando llega el examen, como es hasta en octubre el examen. Entonces se la tiran suave. Pero ¿no cree usted que la iglesia ya tuvo suficientemente suave para prepararse para el bimá de Cristo? Entonces, hermanos, si seguimos siendo cristianos carnales, entonces, hermano, vamos a tener que regresar acá.
Ahora, mire pues, uno poco a poco va entendiendo que a mí Dios me envió a este lugar para prepararte a ti, para que ser equipado y preparado, para que, hermano, mire, puede ser que uno, ¿cómo le puedo decir esto, hermano? Tal vez uno solo tiene 3 dedos de frente. Tal vez no tiene mucho, ¿qué le digo? Mucha masa gris o mucha inteligencia humanamente. Pero esto no es, hermano, de sabios, porque Dios, hermano, no quiso, ¿qué le digo yo? Tomar a los sabios de este mundo, sino que Él quiso tomar a los simples, a nosotros los gentiles, que no teníamos, pero ni la O de todo lo que era el Antiguo Testamento para empezar. No teníamos nada ni de la ley ni de los profetas, nosotros estábamos excluidos. Si hubiéramos llegado al atrio, hermano, hubiera sido mucho. Pero ahora el Señor nos abre la puerta y Él rasga el velo y dice que la entrada para el lugar santísimo ahora está abierta. ¿Para quién? Para el que quiera. Para el simple, para el que quiera. Entonces, hermano, perderse la oportunidad está cardíaco. ¿Aló? Entonces, tiene que morir el hombre carnal. Entonces otro hermano me hizo el favor de mandarme me mandó otro versículo. Y entonces yo empecé a escudriñarlo. Y dice, y a los pobres se le anuncia el evangelio. Ok. ¿Usted me puede hacer otro favor? ¿Usted me puede hacer otro favor? Vaya. Mire el que tiene a la par. Mire el que tiene a la par. Bueno, si es su esposa, su esposo, no, porque de plano, pero a otra persona diferente. Mire pues. Ahora pregúntele, ¿usted es rico? ¿O es pobre? Pregúntele, pero en confianza. Al hermano José no le han preguntado. Yo lo veo ahí muy serio, pregúntele. Allá atrás, pregúntele, ¿usted es pobre o es rico? Hermano, mire, pareciera broma, pero es en serio lo que yo le estoy diciendo. Porque yo necesito que la persona a la que usted le está preguntando reconozca. Entonces, porque a los pobres se le anuncia el evangelio. Pero el evangelio, perdón, no es el evangelio. Repito, rebombino, no el evangelio. Pero el humanismo está sacando una doctrina para los pobres, entre comillas. Y es diametralmente opuesto a la enseñanza de Cristo. Entonces, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Entonces, mire pues, Santiago 2:1. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. O sea, no tengamos nuestra fe en Cristo Jesús, sino que no la hagamos teniendo una manera de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, va. Ahora mire al hermano o a la hermana que tiene ahí a la par. Mire pues. Pero mírele las manos. Hermano, disculpe, enséñeme sus manos. ¿Tiene anillo de oro? Ok, vamos a ver así. ¿Qué encuentro aquí para ponerle un
Un ejemplo, aquí está. Esto me va a servir. Y tiene una piedra de color verde, rojo, azul, amarillo, como de este tamaño así. Mírele pues, pero mírele, a ver si lo tiene. ¿Tiene o no tiene? ¿De ese tamaño así? No, sí puede tener, pero le estoy poniendo un ejemplo así exuberante. Porque aquí, quiero ver. Bueno, pero aquí dice, mira pues, va. Vestido de ropa lujosa. Ahora mire el hermano que está a la par. ¿Tiene ropa lujosa? Usted le puede poner marca. Oscar de la Renta. ¿Qué otro? Pierre Cardin. O bueno. Pero no me contestó. ¿Viene lujoso o no lujoso? ¿O usted lo ve normal? ¿O no? ¿Sí o no? Y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar. Para usted, ¿cuál sería un buen lugar aquí en la iglesia? ¿Quiénes se sientan adelante? Hermano, aquí no se puede sentar nadie de los que tiene cojín. Eso está reservado para los que tienen grande anillo y traen una ropaza así de miedo. ¿Así lo hacemos nosotros? No lo hacemos así. Al contrario, hay que decir, por favor, los que se quedan atrás, por favor. ¿Usted dónde se sentaba en la escuela? ¿Hasta atrás o hasta adelante? Le pregunto yo. ¿Y dónde se sientan los de atrás? ¿Dónde se sientan en la hermana Flori? ¿Quiénes se sientan atrás en la escuela? Los aplicados. Ahí está, ¿ya vio? Ella lo dijo, no lo dije yo. Póngale el micrófono ahí a la hermana Flori. Los que se sientan atrás son los haraganes, los que no quieren poner atención. Los inteligentes siempre nos sentamos al frente. Dele palmas al rey, aleluya. Solo los de atrás no aplauden, aguante. Démosle una ofrenda de palmas al Señor por los de atrás. Y al pobre decís, tú siéntate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado. Mire cómo dice esta versión. Si ustedes se fijan en el que va espléndidamente vestido y le dice, siéntate aquí en el lugar de honor. Entonces, mire hermano, gracias a Dios que nosotros no tenemos lugares aquí arriba. Pero si hubiera más espacio, probablemente sí lo pondríamos, ¿por qué no? Ahí podrían estar unos ancianos. Y yo le digo una cosa, los ancianos aquí en la casa no están como ancianos porque usen anillo o se vendan espléndidamente o tienen carro, moto, bicicleta. No es por eso. Y las ayudas sí, las ayudas de ancianos tampoco. ¿O sí? ¿Dónde están las ayudas de ancianos? Es verdad. Ahora mire, y al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo ha visto usted que nosotros aquí en la congregación, alguien que no tiene, y lo pongamos aquí, ahí siéntese en el suelo? Mire hermano, delante de Dios, ni a los bolitos que venían antes, ahora no sé por qué no nos visitan. O tal vez algunos que son de la secreta. Pero el asunto, hermano, es que siempre se les pone una silla. No se les deja estar hasta adelante, no por menospreciarlos, pero es que son relajeros, hombre. Son claveros a veces y en vez, no sé cuánto, no sé, y entonces por eso no se les pone, pero no por menospreciarlos. Pero hermano, nosotros aquí, yo
pienso yo. ¿Alguna vez lo hemos discriminado a usted, hermano? Pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido discriminado por nosotros? Mire, este año incluso por eso mandé a poner una mesa más grande para que otros se pudieran sentar. Ya había lugares vacíos, pero cada quien se sienta donde quiere. Pero el que se quiere acercar al pastor, ahí se podía haber acercado. Va, entonces mire pues, entonces, que sea iglesia de ricos. Imagínense, así lo miran a usted. Recibimos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Si el Señor nos quiere bendecir, que nos bendiga. Aleluya. Y la verdad es que la Biblia dice que en todo hemos sido enriquecidos, pero para toda buena obra. Entonces, las riquezas espirituales de Dios son infinitas. Ok. Entonces, mire, ¿acaso no hacéis justicia ante vosotros mismos y os convertís en jueces de pensamientos injustos? ¿Es eso de cristianos? ¿No es actuar y juzgar impulsado por motivos malos? Entonces, hermano, nosotros como congregación y como personas tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver si nosotros no estaremos haciendo acepción de personas. Yo hoy en la mañana con la gente de Livingston, y lo estuve platicando ayer con la pastora, porque yo, digamos, no pudieron venir los hermanos de Livingston. Y entonces yo les decía, miren, ¿será que es por lo económico que ustedes no han podido venir? Porque de todos modos tienen que rentar una lancha para venirse o porque no creo que a la hora que vayan a salir esté la lancha ahí disponible para que todos se vengan en la colectiva, y en la noche no se pueden regresar y entonces hay que hospedarlos. Entonces yo les decía, miren, a veces con el predicador invitado yo tengo que atenderlo. Por ejemplo, el día que hicimos la cena, yo salía a dejar a Tito, pero no me iba a quedar con él porque el bus salía a las 12, entonces solo lo iba a dejar al bus y yo regresaba para seguir comiendo con usted. Pero cuando yo regresé ya todos se habían ido. Entonces yo les dije a los hermanos de Livingston, hermanos, si ha sido por cuestión nuestra de que cuando ustedes han venido no hemos podido tenerles un lugar donde ustedes se puedan quedar a dormir cómodamente, perdónenos, pero no volverá a suceder. Ahora, hermano, la Biblia dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, cuando se trata de esa situación y sabemos que vienen los hermanitos, uno o dos hogares se han abierto para poder llevarse a su casa a 1, 2, 3, y a veces la hermana Graciela, la hermana Jenny se han llevado a todos y ellos han recibido las bendiciones. Pero de ahí, hermano, yo no le digo que le dé su cuarto, su cama o qué sé yo, pero hermano, no dice la Biblia que debemos de ser hospedadores. Perdón que ya empecé a pasarle el tráiler antes de tiempo, pero es la última del año. Bueno, mejor me salgo de ahí. Ok. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Voy de nuevo, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí hay muchas cosas. Yo le pregunté a usted, ¿el que está a la par suya es rico o es pobre? ¿Y usted cómo se ve? ¿Se ve rico o se ve pobre? Por eso le dije, todo depende del cristal con que se miren las cosas. Pero, ¿será, hermano,
que el Señor, hermano, únicamente estaba hablando del pobre, del que no tiene nada. Entonces eso fue la parte que cuando yo lo vi, el Señor empezó a hablarme. Porque si son ricos en fe, entonces yo le aseguro que su situación va a empezar a cambiar, ¿o no? La fe mueve montañas. La fe viene por el oír, pero por el oír el rema de Dios. Entonces, hermano, si era pobre cuando vino a la iglesia, pero después Dios lo hizo rico en fe. Dios te ha hecho rico en fe. Ah, dele palmas al Rey, hermano. Es que de veras Dios dice que nos ha enriquecido. Entonces eres rico en fe. Pero ¿qué pasa entonces si la palabra de Dios dice que eres rico en fe? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Ahora, yo no le estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, renuncio. Pero la palabra de Dios, hermano, prospera. Entonces, mire, y herederos del reino. Pero lo prometió ¿a quiénes? Y los que son ricos en fe, ¿será que lo aman? Dice la Biblia que todas las cosas obran para bien ¿a quiénes? Para los que le amamos. Entonces, todas las cosas van a obrar para bien para tu vida. Pero a veces cuando la vemos venir no lo sentimos de esa manera. Pero la Biblia dice que todo, absolutamente todo va a servir para bien. Ahora, el asunto es que a veces en el ínter viene un tiempo de humillación, ¿o no? Viene un tiempo de humillación. Y uno, hermano, se creía. Y Dios saca su alfiler o su aguja y lo agarra uno. Y uno... ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Hasta que termina uno postrado. Y Señor, entiendo que sí, así debía de ser para mi vida. Pero el que no reconoce, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Es que mire que otro, que no sé qué. Y se pone a ver a los demás y a criticar a los demás, pero no entiende que era para uno. Yo me recuerdo los tiempos que tocó que pasar, ¿sí o no? De comer uñas, de vender refacciones y ver qué se hacía, ¿o no? Difícil, sí, pero la Biblia dice... Bueno me fue haber sido humillado. Porque el que se humilla, pero fíjese, no el que fue humillado, Dios te humilló, pero ya que fuiste humillado, te tienes que humillar. Y el que se humilla, ese va a ser exaltado. Entonces mire pues, la palabra pobre, reducido a mendigar, eso es pobre, mendigar, pedir limosna, indigente de riqueza, influencia, oposición u honor. Entonces, un indigente sin riqueza, sin influencia, sin posición y sin honor. Todo el honor. Humilde. Ah, bueno, entonces ahora ya. ¿Usted ha conocido pobres orgullosos o no? Pero aquí dice, pobre, humilde, afligido, indigente de las virtudes cristianas y riquezas eternas. Entonces, ya mire, empiécele a acercar el cambio y el zoom, porque entonces no solamente para romper el paradigma o la idea que nosotros tenemos, el evangelio para los pobres, porque entonces, hermano, con este movimiento que se está desatando en Latinoamérica, entonces va a decir, es lo mismo, ya vio, porque Jesús quería por los pobres. No, aquí dice, indigente de las virtudes cristianas y riquezas eternas. Entonces, el que no tiene las virtudes cristianas y las riquezas eternas, ese es un pobre. No importa si tiene o no tiene dinero, es pobre.
indefenso, impotente para lograr un fin, pobre, necesitados, carentes de algo, respetando su espíritu. Ahora oiga, desprovistos de riqueza, de aprendizaje y cultura intelectual que las escuelas ofrecen. Los hombres de esta clase se entregan más fácilmente a las enseñanzas de Cristo y se muestran aptos para apoderarse del celestial tesoro. Así debería de ser. ¿Aló? Así debería de ser. Que cada uno de nosotros reconociera su pobreza espiritual, pero viendo la riqueza de nuestro Padre Celestial, de todo lo que Él tiene para bendecirnos. Por ejemplo, ya te dije uno, rico en fe. Ya te dije una de las riquezas. Entonces, desprovisto de riqueza. Entonces, mire, por eso le dije que no era de cerebro, cultura intelectual que las escuelas ofrecen. Entonces, los hombres de esta clase supuestamente se entregan más fácilmente a las enseñanzas de Cristo. Entonces, hermano, qué lindo sería el discipulado. Como somos pobres, entonces yo no pude ir a la escuela, entonces yo más fácilmente me entrego a Cristo. A veces, hermano, mire cuántos años, 20 años de estar aquí dándole. Y ahí vamos, pero hermano, algunos son duros de roer. Entonces miremos, pobre es el que trabaja con mano negligente. Pobre es el que trabaja con mano negligente. Mas la mano de los diligentes, entonces, hermano, no tengo trabajo. No hay trabajo, ok. ¿Y a qué horas te levantas para ir a buscar? Yo ya mandé los emails, yo ya mandé los correos. ¿Y qué está esperando? Pues que me vengan a llamar. Es que solo hay trabajo, pero no me pagan lo que yo debo de ganar. Pero como dice el dicho popular, más vale pájaro en mano. Y como el quetzal son pajaritos, ¿verdad? Todos desplumados, pero son pajaritos. Que 1000 volando. Entonces tú quieres 1000, pero te van a pagar 500. No, ¿cómo va a creer que yo, don fulano de tal, voy a ir a trabajar? ¿Cómo va a creer que doña fulana va a ir a trabajar por 500? Pues pucha, son 500 que tienes, que no tienes, que vas a tener y que no tienes. En lugar de estar, miren, no tiene una tacita de café o de azúcar que me regale. ¿Vas a tener para comprarla? Entonces, hermano, el que trabaja con mano negligente, mire pues. Entonces esa palabra pobre, la primera vez que aparece, usada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 3, en las bienaventuranzas del monte, dice, es esa palabra 44-34, donde dice poor, ¿cómo se diría en inglés? Poor, ¿verdad? Poor, pobre. Poor, ¿verdad? Poor, pobre. Pero dice, bienaventurados los pobres. Entonces, ¿cuántos queremos ser pobres? ¿Aló? Si dice bienaventurados, ¿qué quiere decir? 3 veces feliz en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Bienaventurado. Pero, ¿qué clase de pobres? En espíritu. El que reconoce que su espíritu todavía le falta. Que todavía nos falta. Por eso yo le ponía, ¿y qué pasa si el Señor viene en 6 meses, en 9 meses, en 1 año? ¿Qué pasaría con nosotros, hermano? Por eso yo digo, a veces pasamos por corderitos, pero pasamos de noche. Porque creímos que, ¿cómo es corderitos? Sí, pero a la hora de quererlo poner en práctica, a la hora de querer vivirlo. Pobres en espíritu, pues de ellos, otra versión dice, pues de los tales es el reino de los cielos.
Entonces, mire, herederos del reino para los que le aman. Requisito: reconocer su pobreza, reconocer que somos necesitados y le estamos extendiendo la mano al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que te puede dar todo lo que te falta, espiritual y material. Entonces, mire, pobre, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no corrían tras la ley de justicia alcanzaron la justicia. Pero entonces, reino, ya vimos reino. Ok, otra vez. Herederos del reino, el reino de los cielos. ¿Cuál reino? Por su justicia. ¿Y cuál es la justicia? La justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. Y el Señor ya te dijo que eres rico en fe. Entonces, hermano, yo puedo entender que si nos vamos acercando y vamos reconociendo la pobreza de nuestra alma, entonces dice el Señor: si buscas primero el reino, si lo buscas, ok, va, ya lo encontraste, ¿qué vas a hacer ahora? Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mira, hermano, déjese de estar apegando ya tanto a este mundo. Si usted tiene como tener una buena casa, pues tenga una buena casa. Si tiene posibilidad de tener un buen carro, pues tenga su buen carro. Si puede tener sus vaquitas, tenga sus vaquitas. Pero no se pegue tanto a este mundo, porque este mundo no es tu casa. Este mundo no es tu reino. El reino que viene, hermano, es el famoso todos unidos. ¿Cómo le llaman ahora el nuevo orden mundial? Es el reino que ellos están ya queriendo sentar. ¿O no lo ha oído? ¿No lo ha oído usted? El nuevo orden mundial. Y sabe una cosa, que en ese nuevo orden usted y yo no tenemos cabida. No tenemos cabida. Yo le aconsejo que no se quiera quedar. Yo le aconsejo que no se quede. ¿Qué consiste el nuevo orden mundial? Un solo gobierno, un solo ejército, todos los países sin fronteras, una sola moneda, una sola religión. ¿Y qué va a hacer usted? Si es religioso, pues va a decir: bueno, entonces me cambio a otra religión, no importa. Pero nosotros no hemos venido a una religión evangélica. Nosotros hemos venido al evangelio, a las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, hermano, no es únicamente para este mundo. Lo que estamos siendo preparados es para el reino de los cielos. ¿Entiende? Entonces, la justicia que es por la fe. Y por eso dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede leer, hermano, la lista de los héroes de la fe y por qué para eso le sirvió la justificación por la fe. Entonces, ¿quién fue justificado por la fe? Abraham. Abraham. Y él es nuestro Padre según la fe. Pero voy a seguir. Mateo 6:29. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Ricos en fe, pero hombres de poca fe. Ahora,
para caminar en el agua. Pedro necesitó una gran fe o poca fe. Para caminar en el agua, Pedro necesitó una gran fe o poca fe. Porque el Señor cuando le dice, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces no le dijo, oh Pedro, qué gran fe la que tuviste. No, le llamó poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? Y váyase, algunos sí nos preocupa cómo llenar semejante bodega, hermano. Algunos querían doble cena. ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Entonces, hermano, usted es hijo. Diga al que tiene la par, eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero. Entonces, hermano, si tú le estás pidiendo a Dios un pan, no te va a dar una serpiente, no te va a dar una piedra. Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, mire, Segunda de Crónicas 1:12 dice, por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento, y además te daré riqueza, bienes y gloria, como no la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrá ninguno de los que vengan después de ti. Ahora, aquí está el hombre más sabio de toda la tierra después de Cristo. Y Dios le dice, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. Y la Biblia dice que Cristo ha sido hecho para nosotros poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿no será que lo que estamos pidiendo mal? ¿No será que lo que nosotros tenemos que empezarle a decirle a Dios es, Señor, lléname más de ti, Señor, dame más de ti, necesito más, dame más, Señor, por favor, lléname, lléname, lléname. Y entonces, ¿cómo? Buscándolo. Busca primero. Busca primero. Y después dice el Señor, ¿acaso no sabéis que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? Y después dice todavía más, ¿acaso no sabéis que el reino de los cielos dentro de vosotros está? Ahora yo le pregunto, si el reino de los cielos dentro de usted está, ¿dónde estará el rey? ¿Dónde está 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 sentado el Rey de Reyes, hermano? En nuestro corazón. ¿Cuánto le damos palmas al Señor por eso? Aleluya. Entonces, mire, hermano, pobres, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hermano, llevamos 20 años enseñando principios del reino en esta casa. Diezmo y ofrenda, diezmo y ofrenda. Eso es lo que venimos dando durante 20 años. El primer año que yo vine aquí, hermano, yo no me atrevía a enseñarle a la gente, hermano, del diezmo y de la ofrenda, porque yo lo que decía es, lo que la gente va a pensar es que uno está interesado en el dinero. Entonces invitábamos a otro y el otro venía, hermanos, el diezmo y la ofrenda es esto y aquello. Segundo año, igual, hasta que yo recibí el rema. Enséñale tú. Y empecé a enseñar. Ahora, si después de 20 años y después de que adoptamos la enseñanza, hermano, de que cada vez se comparte un rema, una escritura, una palabra acerca del diezmo y de la ofrenda, y todavía, hermano, nuestro apóstol Sergio Enríquez ha enseñado sobre el diezmo y la ofrenda. El apóstol Germán dice que el diezmo es principio de riqueza. Lo enseña el apóstol Billy Bunster, lo enseñan los apóstoles de los Estados Unidos, lo enseñan los apóstoles de México. Y de repente Perico de los Palotes saca un video en internet, en YouTube, y dice,
¿será que el diezmo es de Dios? ¿Será que el diezmo es para este tiempo? Y le creen más a ellos que a nosotros. Entonces, ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es el evangelio que lleva a la gente? No dice aseos, tesoros en el cielo, dice, hermano, donde no entra ni la polía ni el orín. Entonces, cuando llegues allá se va a abrir un libro. Va a decir, vamos a ver, ¿usted murió? Sí, aquí dice que murió y vamos a ver lo que sembró. Sembró con lágrimas, con sudor, sembró. Mire, esto es lo que le tenemos preparado. Eso es lo que... Pero la Biblia dice que el que sembró escasamente cosechará. Entonces, hermano, yo creo con todo mi corazón que allá en el cielo llevan cuenta y registro de todo mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Y es un principio establecido de parte de Dios. Hermano, es un principio establecido de parte de Dios. Entonces, hermano, aquí hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Será justo darle a Dios lo que es de Dios? Hermano, ¿será justo darle a Dios lo que es de Dios? No todos están convencidos. Pregúntele por favor al que tiene la par, ¿será justo darle a Dios lo que es de Dios? Pregúntele por favor, porque yo no lo veo que conteste. Voy a preguntar, ¿será justo darle a Dios lo que es de Dios? Amén, hermano. Dele ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Dios. Entonces las personas después se preguntan, ¿y por qué será que yo siempre estoy a 3 menos cuartillo? Decían los abuelos. Porque siempre las peras me salen a 5 y están a 3. ¿Por qué no me prospera esto? ¿Por qué no me sale bien? ¿Por qué no puedo salir de las deudas? ¿Por qué cada vez me estoy endeudando más y más y más y no logro? ¿No será que estás reteniendo lo que es justo? Mira, hermano, hay gente que no lo hace. Hay gente que no lo hace. Y cuando yo veo, le sale más caro, óigame, le sale más caro lo que le pasó que el haberlo hecho. Y estoy hablando de dinero. Estoy hablando de dinero. Entonces, hermano, hay quienes reparten. Echa tu pan sobre las aguas. Ahora, ¿por qué yo le estoy recordando todas estas cosas, hermano? Porque estamos terminando un año. No lo hizo en el año, está bien, no lo hizo, se arrepiente, pide perdón, pero arrepentirse quiere decir, oh, es cierto que lento he sido, ahora ya entendí por qué me llueve sobre mojado. Entonces ahora voy a cambiar. ¿Aló? Ahora voy a cambiar para este año que viene. Señor, el primero dinero yo te doy lo que es justo. ¿Aló? Y vas a ver. Ahora, hay quienes lo hacen así. Está el alfolí y entonces, chicken. ¿Ya están esperando? No, Dios dice, vamos a ver, quiero ver tu fidelidad. Quiero ver tu fidelidad. Pero sabe una cosa, Dios es justo y Dios no se queda con nada. Dios te lo va a devolver multiplicado, aleluya. Mire, hermano, solo con que no te enfermes, solo con eso ya está uno más que suficiente pagado. Hay quienes reparten y les es añadido más. Es decir, los que dan generosamente a quienes Dios bendice, dice el comentario de ese versículo. Y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. Y dice el comentario, es decir, el avaro. ¿Y qué es el avaro? El alma generosa. Es un problema en el alma. Es un problema en el alma. No es cuestión de esto únicamente, es el alma, porque el alma generosa va a ser prosperada y el que sacie
o el que sacia a otros, también será saciado. Entonces, hermano, más bienaventurado es dar que recibir. Gracias a Dios, aquí ninguno. Gracias a Dios, aquí ninguno. Pero por si acaso. Entonces, mire, hay quienes quieren ser generosos, pero no con lo que es de ellos. Hay quienes quieren ser generosos, pero no con lo que es de ellos. Pero si ese tiene, que dé. Si a ese también, que dé. Pero mire, ellos no dan pero ni un penique. Así que todos den, regalen. Ahora que hicimos el baratío, traiga hermano, mire, vamos a... Pero él no trajo pero ni una camisa. Y eso que estaba ya toda llena de Dios, no, ni siquiera eso trajo. Entonces, hermano, qué bueno es, ¿verdad? Sí que te diga, den. Y los dos no dan pero ni un centavo. Entonces, así no es la cosa. Así no es la cosa. Hermano, la gente, mire pues, la gente critica hasta las cosas, Dios mío, hasta las cosas que uno, hermano, hace para servir a Dios. De verdad que es lo que uno hace para servir a Dios. Pero bueno, cada quien recibirá su justa recompensa. Entonces, mire, querer repartir lo que es de otros. Querer repartir lo que es de otros. Entonces agarran, hermano. Aquí mi hermano tiene 2 macetas, mire. Llévese una, hermano, llévese una. Aquí hay dos, llévese una. Pero de ellos. Pero ni una hojita. Nada. Hay quienes quieren que otros sean generosos, pero ellos nunca dan nada. Y la Biblia dice, al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Pero no dice cuánto. ¿Me entiende? Pero es que yo necesito 500. Sí, pero yo solo 100 le puedo dar. Pero es que usted tiene. Sí, pero es mío. ¿No le parece a usted? Porque yo le he dicho a usted que si usted va a dar, usted dé conforme lo que usted tiene para dar. Pero si usted tiene lo de la renta, tiene lo de la letra del carro y le dice, no tenga pena, el lunes se lo traigo, pero no le dicen que el lunes. Y usted tenía lo del gas, se le pone la llama toda así de colores, se le acaba el gas y usted va a pedirle, mire, sí, la otra semana paso, no tenga pena. ¿Y usted sin gas? Hermanos, yo creo que no debe ser así. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, el alma del perezoso desea. Entonces, 2 clases de pereza. Pereza espiritual, ¿aló? Y la pereza material. Pregunte al que tiene a la par. Hágale así. Hermano, hermana, usted ora. Sí, hermano, son las 6:15 y no termina de hablar el pastor. No le dije que le pidiera la hora, que si ora. Usted lee la Biblia.
Usted lee la palabra de Dios. Usted estudia la palabra de Dios. Mire, hermano, yo le aseguro que si el pueblo de Dios, el tiempo que invierte en las redes sociales, lo invirtiera en leer la palabra de Dios, otro gallo cantara, hermano, y no el de Pedro. El avaro pasa el día codiciando, mientras el justo da y no retiene. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Entonces miren, negligente, persona que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Entonces, la pereza hace caer en profundo sueño. Sansón se durmió en las piernas de Dalila y le sacaron los ojos. A las vírgenes se les apagó la lámpara a la mitad de la noche. ¿Y por qué se les apagó? ¿Ah? Pero se recuerda que lo vimos, que al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en la mitad de la noche. Lucas 7:22, respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados. Ok, miremos pues. Los ciegos reciben la vista. Entonces, hermano, puede ser que cuando hayas venido las primeras veces aquí a la casa, no mirabas lo que Dios tenía para tu vida y no lograbas salir del hoyo donde estabas. Y vino el Señor, te llevó al estanque de Siloé, te lavó los ojos y ahora puedes ver mejor que cuando viniste la primera vez a casa. Los ciegos reciben la vista. Los cojos, hermano, tal vez antes andabas de un lado para otro y no te podías mantener en el camino, eras cojo espiritualmente hablando, y ahora estás con tus dos pies en el camino. Los leprosos, ¿de qué es figura la lepra? Del pecado. Entonces antes andabas de pecado en pecado en pecado, pero ahora buscando la santidad de Dios constantemente. Los sordos oyen. Entonces, hermano, antes no podías oír la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo aguantabas a oír antes la palabra de Dios? Ahí está hermana Floria de testigo. Los que estábamos, algunos decían, las 9. Bueno, pastor, si quiere usted dele, yo ya me voy. Y se levantaban y se iban. Ahora, hermano, podemos pasar 1 hora, 2 horas, el día de la cena, a las 11 y pico, creo que a las 11 se estaba sirviendo la cena, hermano. ¿Y cuántos sintieron el tiempo? Ni sentimos el tiempo. ¿Pero por qué? Porque Dios nos ha ido entrenando, hermano, para aguantar. Vamos a la proclama. ¿Cuánto tiempo pasamos ahí, hermano? Vamos al retiro de verano, hermano. ¿Y cuántas horas podemos ahí? Alabanza, adoración, palabra. Alabanza, adoración, palabra. Y aguanta uno, hermano. Y hasta callo tiene. Los muertos, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Entonces, hermano, a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Me tiene paciencia 1 minuto? Bueno, mejor 5. Ya ahorita voy a terminar. Entonces miremos a los pobres. Le voy a enseñar a algunos pobres, a los que el Señor les llevó específicamente el evangelio. Lucas 19:2. Ahí vivía Zaqueo, un hombre que. ¿Y a quiénes es anunciado el evangelio? Entonces, ¿Zaqueo era pobre o era rico?
Pero mire cómo, pero ¿cómo me va a decir usted que era pobre? Si aquí dice, mire hermano, que era un hombre muy rico. Pero mire esta versión, como lo dice. La Biblia, todas las otras versiones dice que era rico, pero esta Biblia en lenguaje sencillo dice, era muy rico. Entonces, a los pobres es anunciado el evangelio. Ah, bueno, y el Señor llega y se para ahí. Zaqueo, ¿qué me estás viendo desde ahí arriba? Bájate, apúrate, bájate. No tenés por qué subirte ahí para verme. Bájate. Y luego le dice, porque es necesario que hoy yo visite tu casa. Y después dice, la salvación ha venido a esta casa. ¿Cuántos queremos que el Señor visite nuestra casa? Entonces, hermano, Dios no va a hacer distinción si eres rico o pobre, si tienes o no tienes. Él lo que anda buscando es a los pobres en espíritu. ¿Y para qué busca a los pobres en espíritu? Para enriquecerlos. Pero no de dinero, porque este ya tenía, que era jefe de los cobradores de impuestos. Mire qué puestecito el que tenía. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Lo recibió gozoso. Porque Zaqueo, hermano, recibiría al Señor con gozo. ¿Qué le dio? ¿Qué le daría el Señor? ¿Qué le transmitió el Señor a Zaqueo? El Señor vio a un pobre en Zaqueo. Dijo, pobre Zaqueo, Zaqueo me necesita. Y no solamente él, también los de su casa. Ahora, pero mire pues, entonces la gente. Entonces mire, ahora, diga conmigo, ahora la gente. Al ver esto, todos murmuraban. Ah, sí pues. ¿Y cómo no iba a pasar a visitar a Zaqueo? ¿Me entiende? Ah, sí pues, ni modo. ¿Cómo? Si como Zaqueo. Entonces mire hermano, pero no dijeron nada cuando alimentó a los 5,000. Y en el desierto. Y con 2 panitos, ¿cómo es? Con 5 panitos y 2 pececitos. Entonces, pero la gente murmuraba. Entonces, hermano, si visitas al necesitado, no importa si tiene o no tiene. ¿Aló? Si es un necesitado, no importa si tiene o no tiene. Pero lo lindo que tenía y lo recibió con gozo. Hay otros que no tienen y no te reciben. ¿Aló? Pero la Biblia dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, dijo el Señor. Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos. Otro. Diga conmigo, otro. ¿Y por qué? Así pues, como es don Mateo, como es cobrador de impuestos, igual que el otro, igual que Zaqueo, igual. ¿Y por qué Zaqueo? Inmediatamente, hermano, Zaqueo digo, no te preocupes, Señor, de todo esto lo voy a empezar a devolver. Y le dijo, sígueme. Mire qué predicación la que le dijo el Señor a Mateo. Sígueme. Dice que lo dejó todo y lo empezó a seguir. Pregúntele al que tiene a la par. ¿Cuántos sígueme necesitas? ¿Cuántos sígueme necesitas? ¿Cuántas veces a través de las diferentes predicaciones el Señor te está diciendo, sígueme, 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 levántate, deja eso, sígueme, sígueme, sígueme? Ahorita voy, Señor. Sí, ahorita voy, Señor. Y el Señor, sígueme, sígueme, sígueme. Estamos muy ocupados, muy ocupados. Ahora mire, el mismo personaje, solo que en Lucas 5:27
Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. ¿Qué dejó? ¿Qué tuvo que dejar? ¿Y qué tenemos que dejar nosotros? Todo. Y Leví ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos, o sea, los religiosos y sus escribas, se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Entonces la gente siempre mire. Y respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, ¿cuál era la condición de Leví? Enfermo. Necesitaba médico. Estaba enfermo. No he venido a llamar a justos. Entonces, Leví no era justo. Era un pecador. ¿Y para qué le dijo sígueme? Para que se arrepintiera. Vuelve a preguntarle al que tienes a la par: ¿cuánto sígueme necesitas? No he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, reconozcamos que necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿usted sabe quién es Leví? Pregunta que tiene a la par: ¿usted sabe quién es Leví? Es el que escribió el primer evangelio, Mateo Leví. Entonces mire el poder de lo que el Señor puede hacer. Mire lo que el Señor puede hacer, de convertir, hermano, a un hombre enfermo, a un hombre necesitado, en un escriba docto en el reino del cielo, del reino de los cielos. ¿Y qué necesitas hacer? Dejarlo todo. Dejarlo todo. Miremos otro pobre. Miremos otro pobre. Ya voy a terminar. Ya ahorita. Entonces él, levantándose, fue y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar a Jerusalén. El Padre busca ¿qué? Adoradores. Él era un alto funcionario de Candace, reina de los cusitas, y estaba a cargo de todos sus tesoros. ¿Sabe cómo? Ahí le puse, mire, nada menos que con el ministro de Economía de Etiopía. Ah, pobrecito el ministro de Economía de Etiopía, pobrecito. Y ahí va en su Mercedes-Benz de 8 caballos. Ahí va. Pobre. Leyendo al profeta Isaías, pero sin entendimiento. Entonces Dios lo que anda buscando es personas, no importa si tienen o no tienen, pero lo que Él quiere es abrirnos el entendimiento. Hermano, pobre es el que no tiene a Cristo. Pobre es el que no entiende lo que lee. Y por eso le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y la pregunta todavía sigue resonando hasta en el año 2019. Cuando lees la Biblia, ¿la entiendes? O por eso muchos dicen: no, es que mire pues, pastor, yo leo pero no entiendo. Entonces, ¿qué necesitas? Al bendito Espíritu Santo. Necesitas al bendito Espíritu Santo. Miremos otro pobre. Ya voy a terminar. Diga conmigo, ya va a terminar. Hechos 10:1. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso, temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Entonces, miren, número 1, era un hombre piadoso.
Número 2, tenía sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no solamente él, con todos los de su casa. Daba muchas limonas, hacía muchas obras de misericordia y oraba a Dios constantemente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. ¿Cuántos anhelamos la visitación de Dios? Mire, hermano, es que una cosa es que nosotros percibamos que aquí hay una grande nube de testigos. Otra cosa es que Dios te dé visión para poder verlos. ¿Aló? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero otra cosa es verlo. Pero viene un año en el que Dios te va a dar una nueva visión. Dios te va a dar una nueva manera de ver las cosas, de ver el evangelio. Porque, hermanos, si seguimos pensando en la teología de los pobres, usted va a decir que el expresidente de allá era un gran personaje. Lo que yo puedo ver es un hombre pobre, necesitado de Cristo. Entonces, hermano, Cornelio era un centurión, mire, tenía poder, tenía hacienda, tenía soldados, tenía criados. ¿Y sabe qué es lo más lindo que yo puedo ver? Que tenía amigos. Pero esos amigos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno es invitar a los amigos, pero que el Espíritu Santo se derrame. Y eso es lo que viene. Mateo 27, 57. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese. Él era discípulo de Jesús. ¿Y cómo era la condición de él? Pobre. ¿Aló? ¿O no era pobre José? José era pobre, tan pobre como cualquier otro. Y Dios lo vio. Y el Señor lo vio. Y tuvo misericordia de él y lo hizo su discípulo. Y entonces verdaderamente empezó él a ser rico. Verdaderamente. Pero José en determinado momento debe haber sido pobre. Espiritualmente hablando. ¿Aló? Espiritualmente hablando. Ahora, además de dinero, este hombre tenía poder y tenía influencia. ¿Usted cree que iba a poder llegar cualquiera de donde Pilato? Pilato, ¿me puede dar el cuerpo de Jesús, por favor? A usted también agárrenlo y vayan también a... A Pilato es el único que el Señor, hermano, le dice: ¿no sabes que tengo poder para quitarte tu vida? ¿Cómo dijiste? Disculpa. Que tengo poder para quitarte tu vida está en mis manos. Nadie me puede quitar a mí mi vida, dijo el Señor, nadie, yo la pongo. Entonces, mire, hermano, yo hoy entendí algo hermoso. ¿Cuántos somos el cuerpo de Cristo? ¿Y dónde está la cabeza del cuerpo? Si quisieran matar el cuerpo, tendrían que haber matado la cabeza. Y no pudieron matar la cabeza. La cabeza está sentada a la diestra del Padre. Aleluya. 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 Entonces él dice: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, hermano,
Él está vivo. Y nosotros también viviremos con Él. Pero es necesario entender esta enseñanza, esta doctrina, para romper que los pobres y que nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela y charás, hermano. No, el Señor vino por los pobres, pero los pobres necesitados de las riquezas espirituales, de las riquezas celestiales. Entonces, Isaías 53:9. Dispusieron su sepultura con los impíos, con los dos criminales, lo iban a sepultar. Y se cumplió esta profecía, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Dónde están los hermanos que nos puedan dar una manita? Entonces, mire, hermano, la Biblia dice que nosotros hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 7, en lo que los hermanos suben. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Hay muchos más ejemplos, pero el punto es este. Para sus propósitos, Dios usa tanto a los ricos como a los pobres para su obra en esta tierra. Entonces Él no mira si tienes o no tienes. Él lo que mira es tu corazón. Si tu corazón está enfermo, si tu alma está enferma, Él es el médico de médicos. Si necesitas salvación, Él es nuestro Redentor. Así que mis amados hermanos, mire, Lucas 8:3, Juana, esposa de Chuza, funcionario encargado del palacio y de los asuntos internos de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus bienes al sustento de Jesús y de sus discípulos. Bueno, Pablo aprendió el secreto, pero bueno, ya no hay tiempo. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora, este hombre, ¿a quién le está hablando? Este hombre de la parábola, ¿a quién le está hablando? A Jesús. Jesús se pone como el dueño, el que repartió los talentos. Y entonces, mire el concepto de este siervo al que Dios le dio un talento. Señor, te conocía que eres hombre duro. ¡Wow! ¿Cuántos podemos decir? Yo sé que nadie, pues es absurda la pregunta. Pero ¿cuántos podríamos decir que Jesús es duro? Entonces, hermano, si él sabía que él era duro, ¿para qué le recibió el talento? ¿Aló? ¿Para qué le recibió el talento? Si él tenía ese concepto de él, ¿para qué le recibió el talento? ¿No hubiera sido mejor decirle, mire jefe, mire patrón, ¿por qué no mejor le da el talento a otro? Porque yo sé que usted es duro, es un hombre muy duro. Y luego todavía le dice que ciegas donde no sembraste, que esperas cosechar donde no has sembrado. Alá, hermano. No Cristo Jesús, Él mismo es el grano de trigo que cayó a tierra y murió para darte vida, para darnos vida. Entonces, ¿cómo podía decir Él, porque tú quieres cosechar donde no has sembrado nada?
y quiere recoger donde no esparciste. Pero mire cómo termina diciéndole el Señor para ahorrar tiempo: siervo malo y negligente. Entonces, la negligencia, hermano, nos puede llevar a nosotros a desperdiciar la vida, la riqueza que Dios nos ha dado. Te dieron 5 talentos, produce otros 5. ¿Por qué? Por gratitud. Si te dieron 2, pues trabaja los 2 y dale otros 2 al Señor. Pero si te dieron 1, a chambear con lo que Dios te dio. Ahora, ¿cuál es el talento que Dios te ha dado? Pregunte al que tiene a la par. Hablando del evangelio, pregunte al que tiene a la par: ¿para qué es bueno usted, hermano? ¿Para qué es buena usted, hermana? Pregúntele, por favor. Pregúntele, pues. No sea tímido, pregúntele. ¿Cuál es el talento que Dios te dio? ¿Cuál es el talento que el Señor te dio? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponerlo a trabajar. ¿Y quién te dio el talento? ¿El pastor? ¿Los ancianos? ¿El hombre? No, te lo dio el Señor. Y con Él vas a llegar un día y le vas a decir: Padre, ¿te acuerdas que me diste un talento? Mira, aquí está, Señor, multiplicado. Y Él te va a decir: buen siervo y fiel, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y termino: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo quiero terminar en esta noche, en este último servicio, desatando la bendición de Dios sobre tu vida. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu vida, bendigo tu vida, bendigo tu vida. En el nombre de Jesús, que la bendición de Jehová, que está descrita en el libro de Deuteronomio, descienda sobre tu vida. Que Dios bendiga tu vida, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Que Dios bendiga tu cónyuge. Que Dios bendiga tu matrimonio. Que Dios bendiga tus hijos. Que Dios bendiga a tus nietos, a tus bisnietos, hasta la tercera, cuarta, quinta generación. En el nombre de Jesús, bendigo tus labores, bendigo tu trabajo. En el nombre poderoso de Cristo, desato la bendición, desato la bendición. Está escrito que todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Yo desato bendición sobre tu vida y que sea cancelada toda maldición sobre ella, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y de esa bendición, óyeme, no añade tristeza. Esa bendición no añade tristeza. La que viene de lo alto, la que viene de Dios, no añade tristeza. Que sea quitada de tu vida toda tristeza en el nombre poderoso de Jesús. Y que el gozo del Señor sea tu fortaleza para reconocer nuestra pobreza y decirle: sí, Señor, bendíceme, 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 Señor. Necesito tu bendición. Bendigo sus vidas, amados. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Oh, ramasta aquí arraba suanda y arramasaya lavandua y rubá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo se pueda mover ahí donde tú estás y pueda llenarte
de su presencia, de su gloria, para que puedas llevar y desatar esa bendición a los tuyos, en tu casa, en tu empresa, en el lugar de tu trabajo, donde quiera que vayas. Eres un bendito de Jehová, eres un bendito del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tiene